Después del episodio del válido de Candace y de su bautismo, que anuncia simbólicamente y realmente, porque él era un extranjero, era alguien de las naciones, tenemos hoy la conversión del apóstol de las naciones, una conversión que el Nuevo Testamento le da mucha publicidad. De hecho, solamente en este libro que estamos leyendo de Lucas, de los Actos o de los Hechos de los Apóstoles, la cuenta 3 veces, en este capítulo 9 que comenzamos hoy, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. 3 veces se cuenta este relato de la conversión de Pablo. Fue un hecho muy importante, no solamente lo que significa para la validez del apostolado de Pablo, sino también para lo que significa el deseo que se llama en la teología universalista de la salvación para todos los pueblos. Y en esta conversión simplemente señalamos algunas cosas. La primera, la elección de Dios libre, ¿no? Este es un vaso de elección, este ha sido elegido por mí. Ante el reparo de Ananías, sabemos, le dice al Señor Ananías, que éste perseguía a los cristianos. No te preocupes, le dice Jesús, yo le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por el reino. Y entonces, primero, la confianza de Dios en instrumentos insuficientes. La iglesia misma está fundada sobre los apóstoles, sobre personas frágiles. La iglesia que hoy la formamos en la iglesia, como se decía antes, militante, en la iglesia viatoris, como se dice en teología, la iglesia de los viadores, de los caminantes, que la formamos nosotros. Allí es el modo ordinario para que se predique el Evangelio, para que se reciban los sacramentos, para que se encuentre la salvación. Es el modo más perfecto en el sentido de que es querido por Dios, pero es un modo insuficiente, porque nosotros somos insuficientes, pero depende también de nuestra entrega. Por eso la segunda cosa, la primera, la admiración en el proyecto de Dios que confía aún en instrumentos insuficientes. Y la segunda cosa, la disposición de Pablo a aceptar ese llamado, el que encarnizadamente, inclusive habiendo sido testigos del martirio de Esteban, ahí lo presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuidando la ropa de los que apedreaban, pero también hay algunos estudiosos que dicen que posiblemente Pablo haya, tal vez él, atentado contra la vida de otro, y ahí en ese sentido refieren la espina, tengo una espina de Satanás, eso que la conciencia tal vez le reprochaba de que hubiera tirado alguna piedra a alguien, como era usual en la práctica judía de ese momento. Y sin embargo, también él, con toda disponibilidad, con toda su alma, evidentemente era parte de su personalidad, se entrega a este Jesús que lo cruza en el camino a Damasco. Y en tercer lugar, la comunidad, no solamente Ananías, sino que la comunidad tiene reparos y la comunidad es capaz de recibir este nuevo integrante y de darle el lugar que se merece. Cuando Pablo confíe, cuando Pablo se somete a las mediaciones, cuando se integra, se le caen esas escamas que había tenido después de su visión milagrosa. Y en el Evangelio vamos a la conclusión hoy y mañana del capítulo 6. Vamos en un increyendo. Ayer al final aparecían los versículos que comienza hoy con las palabras de comer, estos verbos nuevos que se introducen, comer y beber. Y en el Evangelio de hoy hay dos verbos. El primero es fago, que es comer. De ahí viene fagocitar, todas las palabras en castellano, comer normal. Y después, cuando dice, y los judíos murmuraban, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? ¿Que somos caníbales? Bueno, ahí utiliza otro verbo, dice Jesús, porque el que no come, y ahí en vez de usar fago, utiliza trogo. De ahí viene en castellano troglodita, que es comer masticando, haciendo ruido, y esto los estudiosos de la Biblia dicen que es un recurso realístico, porque Jesús no está hablando en sentido figurado, sino que está hablando de verdad de comerlo, no de comerlo como carnalmente, como si fuéramos precisamente personas que comen personas, sino que de comerlo verdaderamente, pero en una dimensión y en una realidad sacramental, pero real,
como es la Eucaristía, donde Jesús realmente está presente con su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. Y esto es un misterio de la fe, como dice la consagración, porque en el pasaje de mañana muchos se retiran. En la Vulgata se hizo muy famosa la expresión en latín, duro hic sermo es, ¿no? Es duro este sermón, esta palabra. Y entonces le dice, y muchos se retiran, y Jesús no los retiene, porque Jesús propone, no impone la fe. Pero nosotros tenemos que aceptar la fe de Jesús, no la interpretación o la medida que nosotros queremos de esa fe. Y entonces les pregunta, para que esto es tan evidente, que le pregunta a los suyos, a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí Pedro, que siempre tiene algo que decir, vieron que siempre en alguna comunidad hay alguno que tiene que meter la cuchara, siempre. Los roles, como se dicen ahora en sociología. Entonces Pedro, que tiene que meter la cuchara siempre, pero acá la acierta. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Estamos dispuestos nosotros ante la Eucaristía a aceptar este duro sermón de que lo comemos a Él? ¿Por qué? Porque dice Jesús, así como yo he sido enviado por el Padre y vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es una frase de estampita? ¿Ustedes, yo, vivimos de Jesús? ¿En serio vivimos de Jesús? Que la Eucaristía diaria nos ayude a profundizar en este duro sermón. Y Jesús nos pregunta, ¿esto es así? ¿Ustedes se quieren ir o ustedes quieren, así como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí? Ojalá que demos la respuesta correcta. Lo pedimos junto con las intenciones de la Eucaristía y las personales con María nuestra Madre en la comunión de los santos.